¿Y si la bondad que llevas dentro no fuera una fortaleza, sino una señal de peligro que los demás aprenden a leer antes que tú? La mayoría de las personas cree que ser amable, generoso y empático es la mejor forma de construir relaciones sólidas. Se nos enseña desde pequeños que si tratas bien a los demás, ellos te tratarán bien a ti, que la bondad es recompensada, que el corazón abierto atrae corazones abiertos. Pero hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Las personas más amables no son las que menos traiciones reciben, son, con frecuencia, las que más las experimentan. Y no es casualidad, no es mala suerte, es un patrón psicológico tan profundo, tan antiguo y tan consistente que Friedrich Nietzsche lo vio hace más de 100 años y lanzó una advertencia que la mayoría de nosotros todavía no ha escuchado. Nietzsche escribió: «La bondad excesiva es una forma de debilidad que invita a ser explorada». No lo dijo para herir a los amables, lo dijo para salvarlos. Porque hay algo que los manipuladores, los oportunistas y los falsos amigos perciben de manera instintiva: la persona que nunca dice no, que siempre da, que siempre comprende, que siempre perdona. Es exactamente el tipo de persona que pueden usar sin consecuencias. Y lo más oscuro de todo es que esa persona, la más amable de la sala, muchas veces no lo ve venir, porque su bondad también es su punto ciego. En este video vamos a descubrir los 6 patrones psicológicos ocultos que explican por qué las personas amables atraen más traiciones, por qué ocurre esto, y lo más importante, cómo puedes protegerte sin perder lo mejor de ti mismo. Quédate hasta el final, porque la última verdad es la que más cambia perspectivas. Hay algo que pocas personas comprenden sobre la amabilidad. No es neutra, no es invisible. Es un mensaje que envías al mundo sobre lo que eres dispuesto a tolerar. Cuando eres amable de forma consistente, cuando siempre cedes, siempre perdonas, siempre pones las necesidades de los demás antes que las tuyas, no estás simplemente siendo buena persona. Estás definiendo de manera inconsciente el precio de tu respeto, y ese precio, para ciertas personas, parece demasiado bajo. La mayoría cree que la amabilidad genera gratitud, y a veces lo hace. Pero en muchas otras personas, especialmente en aquellas con rasgos narcisistas o con heridas emocionales no resueltas, genera algo completamente diferente: desprecio. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está cableado para asociar dificultad con valor. Lo que cuesta poco se aprecia poco. Lo que se entrega sin condiciones rara vez se cuida. Es una ley psicológica que opera por debajo de la conciencia, y la mayoría de los que te traicionan no lo hacen con malicia premeditada. Lo hacen porque tu amabilidad les enseñó, sin palabras, que podían hacerlo. Carl Jung lo expresó de una manera que sigue siendo devastadoramente precisa. La persona sin sombra, la que solo muestra luz y bondad, no es más completa, es más vulnerable. Jung entendía que cuando borras completamente tu parte oscura, tu capacidad de decir no, de defenderte, de enojarte con razón, no te conviertes en una persona mejor, te conviertes en una persona sin dientes. Y los depredadores en cualquier ecosistema buscan a los que no tienen dientes. El patrón en la vida real es siempre el mismo. La persona que nunca objeta es la primera en recibir la carga más pesada en el trabajo. El amigo que siempre perdona es el primero en recibir la siguiente traición. El familiar que nunca pone límites es el que termina siendo el punto de descarga emocional de toda la familia, no porque sean débiles,
sino porque nadie les ha mostrado que hay consecuencias. La reflexión que debes llevarte: tu amabilidad no tiene que desaparecer, pero sí necesita un límite que le diga al mundo hasta dónde llega y dónde comienza tu respeto propio. Hay un experimento silencioso que cierta clase de personas realiza de manera instintiva cuando conoce a alguien nuevo. Te hacen una pequeña petición irrazonable, una pequeña falta de respeto, un comentario que va un poco más lejos de lo normal. Y esperan, no esperan conscientemente, pero su sistema nervioso observa tu reacción con una precisión brutal. Si reaccionas con molestia, si pones un límite suave, si demuestras que notaste la prueba, ellos recalibran, aprenden que contigo hay un costo, y en muchos casos simplemente se comportan mejor. Pero si sonríes, si disculpas, si lo ignoras por amabilidad o por no querer conflicto, acabas de pasar la prueba de que puedes ser manipulado. Y la siguiente vez, la prueba será un poco más grande. Esto no es teoría. Es el mecanismo exacto que los psicólogos llaman escalada de violaciones de límites. Funciona en amistades, en relaciones de pareja, en entornos laborales y en dinámicas familiares. Siempre con el mismo patrón. Una pequeña transgresión ignorada es una invitación a la siguiente transgresión más grande. Las personas amables son las más vulnerables a este patrón porque su instinto es precisamente el opuesto al que necesitan. En lugar de notar la transgresión y responder, su primer impulso es justificar al otro, asumir lo mejor y seguir dando. Son extraordinariamente buenos para encontrar razones por las que la otra persona no tuvo mala intención. Y a veces tienen razón, pero a veces están construyendo, sin saberlo, la escalera por la que alguien más sube para alcanzarlos mejor. Nietzsche describió esto con una imagen que permanece. Habló del cordero que confunde su incapacidad de dañar con una virtud moral. El cordero no es amable porque haya elegido la amabilidad. Es incapaz de hacer daño y llama a eso bondad. El problema no es la amabilidad en sí. El problema es la amabilidad que no sabe que tiene una alternativa. La reflexión que debes llevarte: notar una prueba no te hace paranoico, te hace consciente. Y la conciencia es la primera forma de protección. Existe una paradoja cruel que viven las personas más generosas. Cuanto más dan, más comienzan a ser vistos no como personas que merecen gratitud, sino como personas que tienen la obligación de seguir dando. El primer favor que haces a alguien suele ser recibido con gratitud genuina, pero el quinto, el décimo, el 20º, ya no generan gratitud, generan expectativa. Y cuando en algún momento no puedes o no quieres dar, ya no eres visto como alguien que simplemente no puede ayudar en esta ocasión. Eres visto como alguien que ha fallado. Esto tiene un nombre en psicología. Es la trampa de la consistencia. Una vez que estableces un patrón de comportamiento, las personas construyen su realidad sobre ese patrón. Si siempre estás disponible, tu disponibilidad deja de ser un regalo y se convierte en un requisito. Si siempre cedes, tu cesión deja de ser generosidad y se convierte en la norma esperada. Y cuando rompes la norma, aunque sea una sola vez, aunque sea por razones completamente válidas, el resentimiento que generas es desproporcionado, porque en la mente del otro no dejaste de ayudar. Les fallaste. Esta dinámica es especialmente visible en familias. El hijo o la hija que siempre está disponible para los padres, que siempre puede, que nunca dice no. Con el tiempo, deja de ser visto como alguien que elige estar ahí.
se convierte en el que tiene que estar ahí, y si algún día pone un límite, la respuesta no es comprensión, es acusación. Los estoicos lo entendían bien. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones algo que suena sencillo, pero es profundísimo. No hagas más de lo que la naturaleza exige, no por egoísmo, sino porque dar más de lo que la situación merece no crea conexión, crea dependencia. Y la dependencia rara vez genera amor, genera explotación. La reflexión que debes llevarte, la generosidad que no tiene límites no protege la relación, la destruye. Dar con discernimiento no te hace menos generoso, te hace más sabio. De todas las características de las personas amables, quizás ninguna sea más peligrosa para ellas mismas que su capacidad de perdonar con demasiada facilidad. Y aquí es donde Nietzsche fue más radical, más incómodo, más necesario. Nietzsche cuestionó profundamente lo que él llamó la moral del esclavo, el sistema de valores que glorifica el perdón incondicional, la humildad sin límites y la supresión de los instintos propios como señales de superioridad moral. Para él, esto no era elevación espiritual, era la forma en que los débiles justificaban su incapacidad de defenderse. No estoy diciendo que Nietzsche tuviera razón en todo, pero en esto señaló algo que la psicología moderna ha confirmado repetidamente. El perdón, que no viene acompañado de un cambio de comportamiento por parte del otro, no es sanación. Es una invitación a repetir el daño. Cuando perdonas a alguien que no ha reconocido genuinamente su error, que no ha cambiado su conducta y que no ha mostrado ningún signo real de arrepentimiento, no estás siendo espiritualmente superior. Estás, con toda tu bondad, eliminando las consecuencias que podrían haber generado un cambio real. Las personas que te hacen daño y saben que serán perdonadas, no aprenden. Simplemente esperan. Esperan a que pase el tiempo, a que tu amabilidad natural tome el control, a que vuelvas a ser el mismo de siempre. Y cuando eso ocurre, el ciclo comienza de nuevo. Este patrón es especialmente doloroso en relaciones de pareja. La persona amable perdona la primera señal de alarma, luego la segunda, luego la quinta. Y en cada perdón no solo da una segunda oportunidad, enseña que las segundas oportunidades son ilimitadas, que no importa lo que ocurra, habrá perdón al final. No hay crueldad más difícil de ver que la que viene disfrazada de tu propia compasión. La reflexión que debes llevarte. Perdonar es para ti, pero dar acceso de nuevo es una decisión diferente. Puedes liberar el dolor sin volver a poner la mano en la llama. Hay un tipo de persona que todos los que cargan mucho peso buscan instintivamente. Es la persona que escucha, la que no juzga, la que tiene espacio para el dolor de los demás, la que puede sostener la angustia de otros sin derrumbarse. Es, en muchos sentidos, una de las personas más valiosas que pueden existir en una vida. Y es también, con frecuencia, una de las más agotadas, una de las más solas, una de las más traicionadas. ¿Por qué? Porque la empatía sin filtros crea un desequilibrio invisible que termina destruyendo las relaciones desde adentro. Cuando eres el receptor permanente del dolor emocional de los demás, te conviertes en lo que los psicólogos llaman un contenedor emocional. Las personas vierten en ti lo que no pueden sostener solas, y eso puede sentirse como intimidad, como conexión profunda, como amor. Pero hay una diferencia crucial entre intimidad real y vaciamiento emocional. La intimidad real es recíproca, fluye en ambas direcciones. Hay un equilibrio entre dar y recibir, entre escuchar y ser escuchado, entre sostener y ser
sostenido. El vaciamiento emocional es unidireccional. Tú das, ellos toman. Y cuando ya no tienes nada que dar, cuando estás al límite, cuando por fin necesitas ser tú el que sea sostenido, muchos de esos mismos que vaciaste no saben cómo estar presentes para ti. Y algunos simplemente no están. Carl Jung describió la sombra como todo lo que reprimimos de nosotros mismos. Y hay algo que las personas empáticas suelen reprimir con mucha eficacia: sus propias necesidades emocionales. Aprenden desde muy temprano que sus emociones molestan, que sus necesidades son demasiado, que es mejor ocuparse de los demás que exigir atención para uno mismo. Y esa represión no desaparece, simplemente se acumula, hasta que un día la persona más comprensiva del grupo explota o colapsa o simplemente desaparece de la vida de todos, y los mismos que la agotaron quedan genuinamente sorprendidos. La reflexión que debes llevarte: la empatía es una fuerza, pero toda fuerza necesita dirección. No puedes dar lo que no tienes, y no tienes que ganarte el amor vaciándote. Hay una última dinámica que necesitas entender, y es quizás la más sorprendente de todas. Las personas amables no solo atraen traiciones cuando están en momentos vulnerables, también las atraen, de manera particular, cuando empiezan a crecer. Existe en la psicología humana un mecanismo que los griegos llamaban ptonos y que nosotros conocemos como envidia, pero no la envidia abierta, la que se ve, sino la envidia que se disfraza de apoyo, de consejo, de preocupación, de amistad. Cuando alguien que te conoce desde antes de tu éxito ve que empiezas a crecer, que comienzas a lograr lo que otros no logran, que te estás convirtiendo en algo diferente a lo que eras, algo se activa en su interior. Una comparación que no pueden evitar. Un espejo incómodo que les muestra todo lo que ellos no han construido. Y hay dos formas de resolver esa incomodidad. La primera es inspirarse, crecer también, usar tu ejemplo como combustible propio. La segunda es bajarte a ellos, criticarte, sabotearte, encontrar razones por las que tu éxito no es real, no es merecido, no durará. Y muchas veces hacerlo con la cara de alguien que te quiere. Lo más oscuro de este patrón es que las personas amables son especialmente vulnerables porque tienden a defender a quienes los rodean. Si alguien que llevan años cerca empieza a actuar así, su primer impulso no es desconfiar. Es buscar una explicación que excuse al otro. Es asumir que quizás ellos están haciendo algo mal. Es dar el beneficio de la duda una y otra vez. Nietzsche tenía una palabra para las personas que se elevan a pesar de todo: Übermensch, el que va más allá de sí mismo, el que no se deja definir por las expectativas ni los límites de quienes lo rodean. Y también sabía que ese camino siempre trae resistencia. No de los enemigos declarados, de los más cercanos. Schopenhauer, su maestro filosófico, lo dijo de manera más directa: el talento alcanza objetivos que nadie más puede alcanzar. El genio alcanza objetivos que nadie más puede ver, y ambos son perseguidos por quienes no pueden hacer ninguna de las dos cosas. La reflexión que debes llevarte: tu crecimiento va a incomodar a ciertas personas, no como consecuencia de un error tuyo, sino como consecuencia de su propio dolor. Eso no significa que debas dejar de crecer. Significa que necesitas elegir con más cuidado quién camina contigo. Ahora necesitamos ir más profundo, porque todo lo que hemos visto hasta aquí no es maldad de las personas que traicionan.
En la mayoría de los casos no hay un villano consciente. Hay algo mucho más complicado, mucho más humano y por eso mismo mucho más difícil de ver. Las personas que explotan la amabilidad de otros lo hacen, casi siempre, desde un lugar de profundo dolor propio. El que toma sin dar viene, con frecuencia, de entornos donde aprendió que el amor es escaso, que para sobrevivir emocionalmente hay que tomar antes de que te quiten. Su comportamiento no nace de la maldad, nace de una herida antigua que nunca sanó. El que envidia en silencio viene generalmente de una historia de comparación constante, de sentir que nunca fue suficiente, de aprender que el éxito de otros era una amenaza, no una posibilidad. Su sabotaje no es un acto de crueldad calculada. Es la reacción desesperada de alguien que no sabe cómo sostener su propio valor sin necesitar que los demás no tengan más que él. El que pone a prueba tus límites repetidamente viene, a menudo, de relaciones donde los límites eran herramientas de control o abandono. Para ellos, un límite no es una señal de respeto, es una señal de rechazo, y la única forma en que aprendieron a relacionarse fue a través de transgredir y ver si el otro se queda de todos modos. Comprender esto no significa excusar, significa entender, y entender cambia completamente cómo respondes. Porque cuando ves el mecanismo detrás del comportamiento, dejas de tomarlo como algo personal. Dejas de interpretar la traición como una sentencia sobre tu valor. Y puedes tomar decisiones desde la claridad, no desde el dolor. Pero hay algo más importante aún, algo que la psicología moderna llama la herida del cuidador. Muchas de las personas más amables del mundo aprendieron a ser amables como mecanismo de supervivencia. Aprendieron que si daban suficiente, si eran suficientemente útiles, si nunca molestaban, estarían a salvo del abandono, de la violencia, de la indiferencia. La amabilidad no siempre nace de la abundancia, a veces nace del miedo. Y cuando la amabilidad nace del miedo, se convierte en una trampa para dos, para ti, porque nunca sabes si eres querido por lo que eres o por lo que das. Y para los demás, porque tampoco saben dónde estás realmente. ¿Qué necesitas? ¿Quién eres cuando no estás siendo útil? La amabilidad que viene del miedo no construye relaciones reales. Construye contratos de servicio disfrazados de amor. Llegamos al punto más importante, porque conocer el problema sin saber qué hacer con él es solo una forma refinada de ansiedad. Jung insistía en esto toda su vida. La integración de la sombra no significa volverse cruel ni frío, significa reconocer que tienes una parte que puede enojarse con razón, que puede decir no, que puede defenderse. No tienes que actuar desde esa parte siempre, pero necesitas saber que existe y que puedes elegirla cuando la situación lo requiere. Una persona sin acceso a su propia firmeza no es amable, es vulnerable. Las personas amables tienden a sentir que necesitan demostrar constantemente que sus intenciones son buenas, que no son egoístas, que merecen ser queridas. Esto las pone en una posición permanente de justificación. Cambia el eje. En lugar de demostrar, observa. Observa si las personas en tu vida también dan, también escuchan, también aparecen cuando no necesitan algo de ti. Las acciones sostenidas en el tiempo dicen más que cualquier declaración. Uno de los errores más comunes de las personas amables es sobreexplicar sus límites, como si necesitaran permiso para tenerlos, como si un límite sin justificación suficiente fuera un acto de crueldad. No lo es.
Un límite es simplemente la definición del espacio donde puedes estar presente de manera auténtica. No necesitas convencer a nadie de que es válido. Solo necesitas mantenerlo. Cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a observar quién aparece y quién desaparece, cuando empiezas a priorizarte, es inevitable que algunas relaciones se enfríen o se rompan. Eso puede sentirse como pérdida, pero hay una diferencia fundamental entre estar solo porque te has alejado de relaciones que te drenaban y estar solo porque tienes miedo de conectar. La primera es libertad. La segunda es una herida que necesita atención. Las personas más amables suelen ser expertas en conocer las necesidades de todos los que las rodean y completos extraños frente a las propias. Cambia esa proporción, aunque sea parcialmente. Pregúntate con la misma atención que le das a otros: ¿qué necesito yo ahora? ¿Qué me está costando demasiado? ¿Dónde estoy dando desde el miedo y no desde la elección? Ese giro de atención no te hace egoísta, te hace real. Vivimos en un tiempo que ha creado condiciones perfectas para que este problema se intensifique. Las redes sociales han convertido la vida en una representación pública permanente, y en ese escenario, la amabilidad se ha transformado en una moneda de presentación. Todos muestran su versión más comprensiva, más generosa, más dispuesta a apoyar. Pero esa performance de amabilidad raramente viene acompañada de los valores reales que la sostienen. El resultado es un mundo lleno de personas que saben actuar como si se preocuparan, pero que en la intimidad, en los momentos que no se filman, funcionan exactamente con los mismos mecanismos de siempre: la competencia, la envidia, el uso, el abandono. La economía de la atención también ha transformado las relaciones. Cuando la atención es el recurso más escaso y más codiciado, las personas más atentas, más presentes, más disponibles emocionalmente, se convierten en fuentes de un bien preciosísimo. Y como con cualquier recurso valioso que parece gratuito, la tentación de extraerlo sin devolver nada es enorme. La cultura del networking, del vínculo estratégico, de la relación como herramienta de avance profesional o social, ha normalizado un tipo de conexión completamente transaccional que, sin embargo, se disfraza de amistad genuina. Las personas amables, que no piensan en términos de transacciones, son las más expuestas a ese tipo de relaciones, porque nunca llegan a ver el contrato que el otro firmó desde el principio. Y finalmente, la velocidad del mundo moderno ha reducido dramáticamente el tiempo de conocer realmente a alguien antes de abrirle el corazón. Las conexiones son rápidas, intensas, superficialmente íntimas, y esa intimidad acelerada le da a las personas amables la falsa sensación de que conocen a alguien, de que pueden confiar, de que esta relación es real, cuando todavía no ha habido tiempo suficiente para saber si lo es. La inteligencia emocional en el siglo XXI no es solo saber lo que sientes, es saber leer lo que otros sienten y lo que ocultan. Es la capacidad de estar presente sin disolverse, de conectar sin perderse, de dar sin vaciarse. Eso requiere un tipo de sabiduría que no se enseña en ninguna escuela y que, sin embargo, determina casi todo lo que importa en la vida. Llegamos al final. Y quiero que te lleves algo que vaya más allá de una lista de consejos. Si eres una persona amable, si eres alguien que da, que escucha, que sostiene, que perdona, que cree en los demás, incluso cuando los demás no se lo merecen, eso no es un defecto. Es una de las capacidades más extraordinarias que puede tener un ser humano. El problema nunca fue tu bondad. El problema
fue que nadie te dijo que la bondad sin conciencia no es virtud, es vulnerabilidad. Nietzsche no quería que fueras cruel. Jung no quería que cerraras tu corazón. Los estoicos no te pedían que dejaras de amar. Lo que todos ellos, desde perspectivas completamente diferentes, intentaban decirte es lo mismo. No puedes ser genuinamente bueno para alguien si no sabes protegerte a ti mismo. No puedes dar de manera real si te vacías. No puedes construir relaciones auténticas si tu presencia está condicionada por el miedo al abandono. La sabiduría que has adquirido hoy no es cinismo, es exactamente lo contrario. Porque el cínico cree que nadie merece confianza. El sabio sabe que hay que aprender a distinguir quién la merece. El cínico cierra su corazón. El sabio lo protege con discernimiento. El cínico deja de dar. El sabio aprende a dar desde la abundancia, no desde el miedo. Esa es la diferencia que cambia una vida entera. Hay una frase que Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra, que resuena con una fuerza particular cuando entiendes todo lo que hemos explorado hoy. Dijo, aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por los que no podían escuchar la música. Sé la persona que escucha su propia música, que danza con sus propias reglas, que ama con inteligencia, que da con conciencia, que perdona desde la fuerza, no desde la debilidad, porque la versión más poderosa de ti no es la que apaga su bondad para protegerse, es la que aprende que la bondad más alta del mundo también incluye saber decir no. Eso es lo que Nietzsche intentaba enseñarte, y ahora, finalmente, lo sabes.